En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga y les guarde, hermanos, y bienvenidos a su programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el Evangelio que escribió Lucas. Estamos en el capítulo 22, donde Jesús fue apresado y donde fue escarnecido. Quiero pues entonces leer juntamente con ustedes Lucas capítulo 22, versos 63 en adelante. Y los hombres que custodiaban al Señor se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaron diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Y cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dísnolo. Y les dijo: si os lo dijere, no me creeríais. Y también si yo os preguntare, no me responderías, ni me vas a soltar. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces todos dijeron: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído decir de su boca. Amados hermanos, este capítulo 22 es crucial e importante para que entendamos los motivos que las autoridades de Israel tuvieron para apresar al Señor, para hacer un juicio sobre él y acusarle a muerte. Aunque Pilatos más adelante declara de que por envidia habían entregado al Señor a muerte. También hay una serie de personajes ahí que tuvieron diferentes motivaciones que propiciaron el apresamiento, la tortura, porque ciertamente torturaron al Señor, y la muerte del Señor. Vemos ahí a Judas inducido por la avaricia, cuando Judas, impulsado también por el diablo, porque el diablo había entrado en él, fue donde los principales sacerdotes y los gobernantes de Israel y les dijo que qué le darían si él entregaba al Señor, y ellos asignaron 30 monedas de plata. Vemos ahí a fariseos, escribas, sacerdotes, el sumo sacerdote también, y miembros del Sanedrín, que eran de 70 o 71 miembros que gobernaban al pueblo de Israel. Todos ellos estaban involucrados y tuvieron que ver con el apresamiento del Señor y con el juicio cuando lo condenaron a muerte.
En términos generales, Pilato parece que había entendido y comprendido las motivaciones de por qué querían matar al Señor. Él había entendido que por envidia lo habían entregado a las autoridades romanas para que las autoridades romanas decretaran la pena capital sobre el Señor. Y Pilato había entendido que toda la dirigencia política y la élite religiosa de Israel le tenían envidia. Envidia a causa del ministerio que tenía el Señor, de cómo el Señor enseñaba y cómo el Señor también los confrontaba a él, cuestionando la autoridad y denunciando la hipocresía religiosa de la clase religiosa de Israel. Veían cómo Jesús hacía milagros, sanidades, prodigios, milagros, y esto los provocaba envidia porque ellos no podían hacer las obras que Jesucristo hacía. También le tenían envidia a causa de que el pueblo lo escuchaba a Jesús de buena gana. Incluso cuando Jesús llegó a Jerusalén en su última comparecencia en la capital, el pueblo lo recibió como un rey diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. También lo querían matar porque el Señor en 2 ocasiones había limpiado el templo, movido por el celo a Dios, a causa de que este celo movió al Señor a expulsar a los cambistas que habían hecho del templo del Señor un mercado. Cristo dijo: vosotros lo habéis hecho una cueva de ladrones, porque ellos cobraban precios exagerados, aprovechándose que la gente venía para ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, todo esto provocó envidia, enojo, y en varias ocasiones los evangelistas, los que fueron movidos por el Espíritu para registrar la vida y la enseñanza de Jesús, los evangelistas enfatizan ciertamente que la clase política y también la clase religiosa quería matarlo, porque hasta la fecha nadie se había atrevido a confrontarlos, a denunciar públicamente su pecado, su hipocresía, su rapiña. Entonces ellos estaban llenos de odio contra el Señor en vez de arrepentirse, porque cuando alguien se atreve a decir a otra persona cuáles son sus pecados y sus fallas, las personas que son confrontadas de esta manera deben de reflexionar y reconocer si en verdad han faltado. Y en este caso el Señor confrontó a fariseos, a escribas, a saduceos, a sacerdotes y a príncipes del pueblo de Israel, denunciando la hipocresía y los pecados de ellos y su rapiña. Entonces todo esto hizo que ellos, que no querían arrepentirse y que de ninguna manera querían aceptar que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ungido, el
el Mesías, el rey de Israel, entonces decidieron matarlo. Aquí pues, en este pasaje que acabamos de leer, Jesús en el amanecer, porque toda la noche lo habían escarnecido, se habían burlado de él en el patio del sumo sacerdote Caifás. Y cuando llegó el día, después de que Jesús no durmió, no bebió agua, no comió, no descansó, se juntaron los ancianos del pueblo, que son los miembros del Sanedrín, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, un lugar preparado donde se hacían las sesiones y donde los gobernantes de Israel tomaban decisiones importantes en relación al destino del pueblo de Israel. Y le trajeron pues al concilio diciendo otra vez o interrogando al Señor: ¿eres tú el Cristo, el ungido, el Mesías? Dínoslo. E insistían, siempre tratando de señalar la identidad del Señor, porque todo el pueblo estaba ya convencido a causa de las palabras de Jesús y de su ministerio y de sus milagros. Estaban el pueblo convencido de que ciertamente Jesucristo era el ungido de Jehová, el Mesías, el rey que Dios había prometido al pueblo de Israel a través de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces querían estar seguros de la identidad del Señor, aunque el mismo Señor había dado muestras de quién era Él a causa de su vida impecable, de su enseñanza, como también de sus obras. Entonces le hacían esta pregunta, querían oír directamente en un lugar de juicio qué respondía Cristo respecto a sí mismo, respecto a su identidad. Y entonces el Señor, respondiendo la pregunta: dinos si tú eres el Cristo, Él les dijo: si yo les dijere claramente quién soy, no me vais a creer, porque durante todo el ministerio de Jesús ellos no creyeron. No creyeron en Juan, que era el precursor de Cristo y que daba testimonio de Cristo. No creyeron en las palabras de Jesús ni en el ministerio del Señor. No creyeron en las Escrituras porque el Señor les dijo: ellas dan testimonio de mí. En realidad cerraron sus corazones y sus mentes a la evidencia abrumadora, a las pruebas palpables de que Jesucristo era el Cristo, el ungido de Jehová, el Rey de Israel. Por eso dijo el Señor: si yo les hablo directamente a ustedes y les digo quién soy, no me van a creer, porque ya ellos habían demostrado hasta la saciedad su incredulidad respecto a la identidad del Señor. Y también si yo les preguntara a ustedes, ustedes no me van a responder, como en el caso cuando Cristo preguntó a la dirigencia de Israel de dónde venía la autoridad y el ministerio de Juan el Bautista. Se negaron a responder. Y tampoco me soltaréis si yo respondo a esas preguntas. Entonces ellos, pero Jesús les dijo en el verso 69, pero desde ahora el Hijo
del hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. En un momento donde se suponía que se estaba cuestionando la autoridad y la identidad del Hijo de Dios, del Mesías, en ese mismo momento el Señor habla de su futura exaltación. Habla ciertamente de que va a ser muerto, pero que va a resucitar y que posteriormente va a sentarse a la diestra de la gloria de Dios y que después va a venir con gran poder y gran gloria a este mundo. Entonces el Señor dice, desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces ellos volvieron a insistir porque querían condenarlo a muerte. Querían condenar a Jesús a muerte diciendo que el Señor había blasfemado. Porque como ellos no creían, si Jesús aceptaba que Él era el Cristo, el ungido de Jehová, lo iban a condenar a muerte. Por eso es que le dijo, si yo os dijere, no me creeréis. Entonces en el verso 70 ellos dijeron, luego eres tú el Hijo de Dios. Y Él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Pero el Señor, en realidad, en este contexto y en este momento, no dijo yo soy el Cristo, sino que dijo vosotros decís que yo lo soy. Pero se apresuraron a condenarlo a muerte, porque él había ciertamente, implícitamente declarado su verdadera identidad, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aunque durante 3 años que duró su ministerio, el Señor una y otra vez a través de sus enseñanzas y también a través de sus obras, había ciertamente declarado que Él era el Hijo del Dios viviente que había venido a este mundo. Entonces, después de que dijeron, es hombre digno de muerte, en el capítulo 23, verso 1 en adelante, Lucas continúa narrándonos todo este drama previo a la crucifixión del Señor. Entonces, levantándose toda la muchedumbre de ellos, porque allí estaban presentes todos los miembros del Sanedrín, que eran los gobernantes políticos, estaba también lo más importante de la élite religiosa, los sumos sacerdotes también, levitas, ahí estaban, y todos ellos que ya formaban una muchedumbre, y Jesús había sido puesto delante de ellos para responder a las preguntas de ellos, comenzaron entonces a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo él mismo que es el Cristo, un rey. En primer lugar, todo lo que lo acusaban eran mentiras, porque el Señor no había dicho que no dieran tributo al César. Le mostraron una moneda y el Señor dijo, dad al César lo que le corresponde al César y dad a Dios lo que le corresponde a Dios. Entonces estaban acusándole con mentiras.
y estaban acusando a Cristo que él decía que era rey, pero ciertamente el Señor había demostrado que era el Mesías. Entonces Pilato, porque había sido llevado una vez que Jesús había sido declarado por las autoridades judías reo de muerte por decir la verdad, por aclarar o declarar su verdadera identidad, a causa de la envidia, del odio que le tenían y de la incredulidad que se había apoderado de ellos, no creyeron el testimonio de Jesús y entonces lo declararon reo, digno de muerte. Y el pecado por el cual lo querían matar era porque decían que blasfemaba, porque él había dicho que era el Mesías, el rey de Israel. Entonces pero para ejecutar la pena de muerte, los judíos no podían hacerlo, porque como quien dominaba el mundo y las naciones en aquel entonces era el Imperio Romano, el único que podía ciertamente declarar a una persona digna de muerte y declararla a morir a causa de sus pecados o de sus faltas era el Imperio Romano. Entonces esa es la razón por la cual llevaron a Jesús en la presencia de Pilatos, que era el gobernador, y llevaron a Jesús a un tribunal romano. Mañana vamos a hablar de lo que sucedió en este tribunal romano y vamos a escuchar las palabras también de Pilatos. Lo espero entonces, hermano, para mañana, para que continuemos estudiando este relato previo a la muerte en la cruz de nuestro Señor y Salvador. Dios le bendiga entre tanto y amemos y obedezcamos al Señor en todo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.